Hola a todos. Los fiscales supremos salieron con la pierna en alto contra el presidente Castillo por hacer su pataleta contra el cambio de fiscales del caso Cuellos Blancos. Cada día que pasa se pone más nervioso, ya no saben qué pastilla recetarle para que se calme, ninguna hace efecto. Fiscales supremos a Pedro Castillo. Las acciones del Ministerio Público se realizan sin ningún tipo de injerencia en un comunicado. El órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público respondió al presidente, quien anoche, vía Twitter, cuestionó los cambios en el equipo de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Pedro Castillo arremete contra cambios en equipo de fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto. La Junta de Fiscales Supremos, el órgano de mayor jerarquía del Ministerio Público, se pronunció luego de que el presidente Pedro Castillo cuestionara, vía Twitter, los cambios en el equipo de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En un comunicado, el ente recordó que el Ministerio Público constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático en un Estado de Derecho. Según el artículo 158 de la Constitución, el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo encargado de la persecución del delito y la defensa de la legalidad, se lee en el comunicado publicado en redes sociales. Además, la Junta de Fiscales Supremos remarcó que todas las acciones realizadas por el Ministerio Público se realizan en el marco de la autonomía constitucional, sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática. La queja de Castillo. El presidente Pedro Castillo criticó anoche los cambios que ha realizado la Fiscalía de la Nación en el equipo de investigación fiscal en el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado lamentó que este equipo haya sido desmantelado, por lo que notificó a la comunidad internacional sobre estos hechos tan graves sobre los cuales muchos callan. El último 22 de julio, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación del fiscal supremo Pablo Sánchez como coordinador general del equipo especial de fiscales a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, uno de los casos de corrupción más importantes de los últimos años. La decisión fue tomada apenas 20 días después de que el fiscal Sánchez fuera nuevamente nombrado en dicho cargo, tras la elección y juramentación de Benavides. El cuestionamiento de Pedro Castillo a la decisión de la fiscal de la Nación se da en un momento en el que es investigado por la titular del Ministerio Público en 5 casos de presuntos actos de corrupción. Además, la mañana del martes, Eduardo Pachas, abogado del mandatario, acusó a la fiscal de la Nación de tener la intención de que se vaque a Pedro Castillo del cargo presidencial. Le están recortando el derecho a la defensa al señor presidente. Lo están emboscando para que esta fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, haga su golpe de Estado y lo vaque al presidente. Esto es un tema político, aseveró. La fiscal de la Nación en Palacio, Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció este miércoles que solicitó a la Fiscalía de la Nación que el interrogatorio al mandatario sobre el caso de los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional previsto para el jueves 4 de agosto se realice en Palacio de Gobierno. Al respecto, fuentes de RPP Noticias confirmaron que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aceptó el pedido de la defensa del mandatario y acudirá a Palacio de Gobierno la mañana del jueves. En declaraciones a RPP Noticias, Benji Espinosa dijo que la ley peruana establece que los altos dignatarios tienen la facultad de decidir si asiste o recibe a las autoridades del sistema judicial, y que en este caso el mandatario ha optado por rendir la declaración en el despacho presidencial. El abogado indicó que la cita fiscal sobre el caso de la obstrucción en la captura de los prófugos de la justicia del entorno de Pedro Castillo está programada para el próximo 9 de agosto, pero aún no se ha definido el lugar donde se realizará el interrogatorio. Cuellos Blancos. ¿Por qué los cambios? El viernes 22 de julio pasado se oficializó una serie de cambios en el equipo especial que investiga el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. De esta manera, se separó al fiscal supremo Pablo Sánchez como coordinador del equipo y a la fiscal suprema adjunta Fanny Quispe Farfán.
A ellos se sumó Jesús Fernández Alarcón, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción. Así, se colocó como coordinador del equipo al fiscal Jorge Díaz Cabello. Se nombró también a Franklin Tommy López e Isidoro Prado León en los puestos de Quispe y Fernández. Según la República, hay dos versiones que se manejan sobre estas modificaciones. La primera es darles rapidez a todos los equipos de fiscales de todas las áreas, entre ellas, el de los cuellos blancos del puerto, que empezó en 2018. El otro motivo sería unas discrepancias internas en torno a la fiscal adjunta Quispe Farfán. Muchas gracias por su visita, lo esperamos en un próximo video, no olviden en suscribirse, hasta